Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Continuamos en La Mañana con Vos. Pasaron 12 minutos de las 11 y un tema de los cuales nos preocupa muchísimo y yo creo que debería suceder con toda la sociedad. Tiene que ver con estas cuestiones que están planteando del Ministerio de Seguridad. Estamos hablando de las pistolas Taser, estamos hablando de baja de imputabilidad, estamos hablando de la posibilidad de echar a los extranjeros así porque sí, ¿no? Y qué mejor hablar de todas estas cuestiones con Gabriela Tosoroni, que es integrante de Argentina No Baja. Te estamos saludando, Gabriela, Radio Pública de Marcos Paz, Victoria Alarcón y Bernardo Elfman. Hola, buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo anda eso? Bien, trabajando. Muy bien. Lo primero que queremos saber, ¿no? Particularmente, parte por parte. El tema de las pistolas Taser, ¿qué significa esto? ¿Qué representa? Sabemos que la ONU no las permite, o por lo menos está en su listado como pistolas que provocan males innecesarios en los detenidos particularmente y puede llegar hasta la muerte. Sí, bueno, también simbólicamente ya sabemos lo que esas pistolas representan para nuestra sociedad, nos retrotraen a los momentos más oscuros. Claro. Nos llevan a lo que fueron las situaciones de tortura, de vejaciones claro. que vivieron nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, nos hace recordar, los momentos de la dictadura y además, bueno, el agregado de que no es solamente las pistolas Taser, hay una resolución ministerial que claro. todavía no queda muy claro porque en realidad es inconstitucional, varios jueces salieron a cruzarla, pero que tiene que ver con dar la orden claro. de que las fuerzas de seguridad ante un alto o un llamado a una persona y si esa persona no se da por aludida, por lo que fuera, porque está escuchando con los auriculares, porque es una persona sorda, que con el ruido no se sintió, aludida, de que se le dé el aval para que las fuerzas puedan disparar para reducirla, ¿no? Eso es engrandecer la doctrina Chocobar que ya claro. conocemos como resultó esa historia. Y nada, en principio eso también va en contra de, por lo menos lo que ya está legislado dentro del Código Penal. Me parece que, bueno, es una avanzada para profundizar la demagogia punitivista y esto también va de la mano con el escenario regional. Pareciera ser que la ministra Patricia Bullrich quiere ser más que el propio Bolsonaro. Claro. Y hablando, en el cuestionamiento de estas pistolas Taser, ¿no? Que dicen que pueden ser usadas también para torturar, porque no dejan marcas. ¿Esto es así? Sí, a ver, vuelvo a recordar el momento en que estas pistolas fueron utilizadas por la dictadura, De por sí, un mal uso de estas pistolas por el nivel de la descarga eléctrica que genera podría causarle un paro cardiorrespiratorio a la persona. Claro. O sea que no estamos hablando de, como dieron los argumentos del Ministerio de Seguridad y la propia Patricia Bullrich, de un arma que en realidad se utilizaría para reducir y que no causaría, la muerte como si el disparo de un arma de fuego. Todo lo contrario. Obviamente que ya, yo, nací en democracia, no viví en el periodo de la dictadura, pero con muchos compañeros o compañeras que han sido sobrevivientes de esa etapa y que han estado detenidos, me han comentado que sí, que el uso de la picana, de este tipo de pistola, el generado secuelas a nivel neuronal o a nivel físico, más allá de todas las secuelas a nivel emocionales. Estamos hablando de una picana, no en forma de pistola. Claro. Sí, bueno, y un poco siguiendo también con esto, esta iniciativa de bajar la edad de imputabilidad, ¿no?
Sí, bueno, esto no es nuevo, ya intentó el gobierno de la mano de Garabano. Los autores intelectuales desde parte, digamos, del gobierno nacional, con el aval de Macri obviamente, son Garabano y Patricia Bullrich, que ya desde el 2017 plantearon un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, donde en su momento planteaban bajar la edad a 14. Hoy hablan de bajar la edad de punibilidad a 15, hablan de un sistema de escalas. Volvieron a plantear el mismo escenario con algunas modificaciones, incluso planteando un proyecto con algunos puntos más progresistas para ver si en esta oportunidad lo pueden meter. Yo quiero aclarar, yo trabajo en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, soy delegada de ATE Capital por ese organismo y bueno, desde esta organización sindical que es ATE Capital es donde me meto junto con mis compañeros y compañeras en la red Argentina No Baja. Nosotros como organismo, como SENAS, tenemos elaborado un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, siendo que somos el organismo especializado en materia de políticas de infancia, que además cuenta con el aval del Consejo Federal de Políticas de Infancia, es decir, con el aval de las máximas autoridades de niñez de todas las provincias. Obviamente que estos dos proyectos sabíamos que en algún punto el Ejecutivo iba a tener que decidir porque no iban a entrar al Congreso dos proyectos por el oficialismo, pero sí lo quiero aclarar porque al interior de Cambiemos, digamos, del Gobierno Nacional, no había unidad de criterio de bajar la edad de punibilidad. Desarrollo Social, la cartera de Stanley, bueno, nosotros como SENAF, incluso Vidal en su momento, para mí no dejan de ser lo que son como gobierno, pero sí habían planteado que se tenía que discutir un sistema penal juvenil sin bajar la edad de punibilidad, más un montón de actores, la mayoría estamos dentro de la red Argentina No Baja, que también nos oponemos fuertemente a decir no a la baja de la de punibilidad. Sin embargo, bueno, en la interna política, lamentablemente, terminó ganando la posición de Garabano y de Bullrich para el gobierno nacional, por eso vuelven a la carga con este proyecto. La red Argentina No Baja cuenta con organizaciones sindicales, políticas, sociales, unidades académicas, especialistas en niñez, la misma iglesia, desde curas villeros, los curas de la Opción por los Pobres, un montón de personalidades, hemos tenido también el aval de los organismos de derechos humanos, articulamos también con el CERPAG, con Adolfo Pérez Fiel, hay un montón de organizaciones y personalidades vinculadas a los derechos humanos y a la niñez diciendo que es necesario pensar una reforma del sistema penal juvenil, sí, porque nosotros hoy nos movemos con un decreto de la dictadura, el 22.278, pero sin embargo, nunca es bueno pensarlo primero en sintonía con contextos electorales, porque sabemos que el discurso de la seguridad pega en algunos sectores y que eso nos puede llevar también a que obviamente, y entendiendo, ¿no?, a quienes son víctimas de la inseguridad, pero poniendo siempre la carga emotiva de quienes han sufrido alguna pérdida a raíz de un delito o una situación vinculada a la inseguridad, después eso no puede ser el elemento para decidir sobre la vida de nuestros pibes y pibas. El caso particular que te pone la televisión no puede ser el argumento para que se legisle. Los legisladores no pueden votar proyectos de ley en función de los casos particulares, sino que tienen que pensar en las políticas a nivel universal para la totalidad de nuestros pibes y pibas. Exactamente. Bueno, el proyecto hace agua también por un montón de otros lados que podemos enunciar, además de que nosotros entendemos que la puerta de entrada para discutir una ley de responsabilidad penal juvenil no puede ser bajar la edad. Nosotros en nuestra campaña de Argentina No Baja hemos elaborado 6 puntos, el otro día Página 2 se los volvió a levantar. En esos 6 puntos planteamos, bueno, la inconstitucionalidad, porque ya la ley está, digamos, es un decreto, pero bueno, ya está puesto, incluso también en función de los estándares internacionales, la edad en 16 años, que dicho sea de paso, esa edad fue puesta en 16 con el peronismo y quien la bajó a 14 en su momento fue la dictadura. Recién, cuando se estaba saliendo de la última dictadura cívico-militar, se la vuelve a subir a 16. O sea que sería bastante contradictorio que un gobierno que dice ser democrático la baje de vuelta, aunque sea a 15. Porque después también nosotros entendemos que es un efecto boomerang. Hoy la bajamos a 15, pero después cuando empiecen a haber
algún delito vinculado a atentado contra una persona que salga por los medios con un pibe de 13, la vamos a querer bajar a 14 y así nunca vamos a llegar a la solución. Y así sucesivamente hasta sea allanamiento de un jardín infante. Exacto. Terrible. Después, bueno, nosotros obviamente que planteamos otras cuestiones, ¿no? Estadísticamente está más que corroborado, de hecho desde la CENAF tenemos el relevamiento 2018, hubo un relevamiento de UNICEF del 2015, está el de la Corte Suprema del 2013 en Ciudad de Buenos Aires. Todos dicen, y se sostiene la misma estadística, los delitos cometidos por adolescentes son ínfimos en función de los delitos cometidos por personas mayores de 18 años. Claro. De por sí, a su vez dentro de la franja etaria de la adolescencia, los cometidos por menores de 16 años son muchísimo menores. Digo, en el caso del 2013, en el informe que salió de la Corte, planteaban que los delitos cometidos por menores de 16 años eran del 4% sobre el 100% de delitos cometidos por adolescentes. Claro. Y donde encima delitos de atentado a la persona que tienen que ver con homicidio, con secuestro o con algún tipo de atentado a la integridad física eran del 0.6%, o sea, estamos hablando de nada. Incluso en los adolescentes punibles hoy, de 16 a 18, la mayoría de los delitos tiene que ver con atentado a la propiedad y no a la persona. Claro. A nosotros lo que nos preocupa es que este sistema de escalas que plantea el proyecto de Garabano y de Burlich, si bien ellos dicen que es solamente una baja a 15 a aquellos adolescentes que cometen delitos graves, nos preocupa que una cosa es hablar de homicidios, pero ellos también quieren calificar al robo con armas como delito grave. Y ahí, digamos, estaríamos hablando de, primero, muchísima arbitrariedad en cómo consideramos el robo con armas, porque además sabemos muy bien que en general a los adolescentes siempre los cooptan las redes delictivas de adultos, donde muchas veces hay connivencia también de la policía, entonces es muy fácil implantarle un arma a un adolescente. Y la mayoría de los delitos por los cuales nuestros pibes y pibas pueden llegar a ingresar al sistema penal, hablando hoy de los punibles, es tentativas de robo, hurto, digamos, son delitos menores. Muchos obviamente agravados por la situación social en la que vivimos hoy, y muchos también que hacen a la cultura, en la cual esta cultura del consumo genera que si no tenés la pilcha o las zapatillas, digamos, no sos nada, que tiene que ver también con qué modelo, digamos, de país, con qué futuro le ofrecemos a nuestros pibes, y para nosotros la cárcel no es la solución, ahí es la escuela. Justamente todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno, que desfinancia el sistema educativo, y que uno de los presupuestos que más recortes sufrió para este año es el de educación. Gabriela, entre los puntos que ustedes mencionan también está esta idea de que empeora la situación, ¿no? En vez de resolverla es contraproducente la baja. Sí, a ver, yo invitaría a que los legisladores vayan a El Salvador, a los países de Centroamérica, donde están instaladas las maras y donde se logró instalar un régimen punitivo, donde se bajó la edad de punibilidad. Digo, hay países de Latinoamérica que la tienen en 12, y no resolvió absolutamente nada, al contrario. La respuesta de la violencia social con un Estado que ejerce violencia institucional es más violencia. Claro. La violencia genera violencia, ¿no? Te hago una consulta sobre otros temas, ¿no?, de este gobierno que cada vez se quiere parecer más a Bolsonaro, el tema de los extranjeros, ¿no?, que hablan que las cárceles un 20% hoy está colmada con extranjeros, que os quieren echar. Me hace acordar la ley de residencia, justamente en estos días se cumplen 100 años de Semana Trágica. ¿Cómo evaluás también esta cuestión? Mira, en el caso de los adolescentes, de por sí prácticamente es casi inexistente, o sea, son casos contados con los dedos de las manos aquellos que son residentes extranjeros. En general estamos hablando de toda población argentina. Sí, claro. Incluso en adultos, digamos, el porcentaje, yo quisiera ver con tanta liviandad con la que hablan, digamos, de dónde sacan las estadísticas. Claro, porque exactamente. Escuché a la ministra Burlich en programas radiales hablando de estadísticas vinculadas a los adolescentes que cometen delitos graves, y realmente no sé de dónde tiene esos números. En un momento hablaba de un 23%, en otro programa de radio habló del 7%,
o sea, ni siquiera pudo seguir Iban variando, el número. Sí, claro. Cuando nosotros tenemos el relevamiento nacional y ni siquiera se asoma al 7% el porcentaje. Claro. O sea, estamos hablando de un porcentaje muchísimo menor. Entonces, sí, digamos, me preocupa que con tanta liviandad se definan cuestiones sin tener en cuenta la estadística real, y además, de por sí hay un tema con las estadísticas dentro del sistema penal. La primera estadística, si la sacás por la carátula que pone la comisaría cuando aprende a una persona, tanto a un adulto como al adolescente, pues lamentablemente hoy la primera cara visible que ve el adolescente en la calle, si hay alguna situación delictiva en la cual pueda estar involucrado, también es la policía. En realidad es una carátula que hasta incluso después, cuando la causa ingresa en el juzgado, se pueda modificar, y donde nosotros ahí también tenemos que hacer valer el principio de presunción de la inocencia. Nosotros tenemos la mayor cantidad de personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario de adultos que no tiene condena, no tiene sentencia firme. Terrible. Y donde sabemos que hubo casos de personas que han estado condenadas, me acuerdo del caso de Fernando Carrera, que después fueron declaradas inocentes. Entonces, si yo los cuento por el delito al cual se le imputa, más allá que después la sentencia pueda dar que esa persona es inocente, ¿desde qué validez voy a tener en esas estadísticas? Sí, claro. Sí. Bueno, con los chicos ni hablar, porque en general, con los no punibles, no ingresan en el sistema penal, porque no deben ingresar al sistema penal, o sea que ahí no hay estadística posible que se pueda hacer desde el Ministerio de Seguridad, o incluso pensando en el sistema penal, Ahí es una tarea que lo dice también otro de los puntos que nosotros tocamos, que responde al sistema de protección. Cuando hablamos de los sistemas de protección de niñez, son la escuela, es el órgano de protección especial de niñez, que puede ser una defensoría de niños, niñas y adolescentes, es el hospital, son todas las distintas instituciones de una comunidad que tienen que proteger a nuestros pibes. No es la cárcel, no es el sistema penal el que tenga que dar respuesta. Así es. Te hago la última de mi parte, Gabriela. Si podés me la contestás, porque tiene que ver con el tema de fuerzas de seguridad. Desde la vuelta a democracia acá es un tema pendiente, parece un Estado dentro del Estado, cómo se mueve la fuerza de seguridad. Sí, a ver, las fuerzas de seguridad, primero hay para mí un mal uso, porque Gendarmería, el Ejército mismo, que ahora lo están activando para otras tareas, tiene que estar abocado a proteger las fronteras, Sí. La tarea de esas fuerzas es proteger a Argentina en cuanto a las fronteras y en cuanto a los conflictos externos. No tiene que estar utilizada esa fuerza de seguridad para, en este caso con este enfoque que tiene el gobierno nacional, reprimir al propio pueblo. Después la realidad es que hay, algunos protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad que hay que revisarlos. En el caso del protocolo de actuación para los adolescentes, si bien se sostiene el protocolo que se tenía con el gobierno anterior, que el gobierno anterior en algunos puntos intentó generar una formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad y que tenía un enfoque distinto. Yo como militante lo veía en la calle, ¿no? No estábamos hablando de la represión de la protesta social que tenemos ahora. La realidad es que, hay cosas para modificar. En el caso del protocolo de intervención con adolescentes, es ambiguo porque no, en el caso de esposar a los adolescentes, por ejemplo, no deja bien claro de que no se debería utilizar esposas o la forma en la cual reducir a un adolescente, que no puede ser la misma en la cual se esté hablando de un adulto. Lo deja bastante en la ambigüedad de cómo lo puede interpretar la fuerza que esté actuando en ese momento. Después, claramente, nos debemos repensar no solamente el accionar de las fuerzas, sino también, en el caso de seguridad, cómo está el sistema penitenciario. Estamos hablando de que acá, vuelvo a la ley que quiere plantear Garabano y Burlich, es una ley cara, es una ley que en realidad es para generar el circo político y mediático de ponernos a discutir algo en un año electoral, donde de esa manera el voto de clase media que pide seguridad lo vuelven a rescatar, pero donde en paralelo nos van a pasar elefantes por las narices, porque seguramente van a estar cocinando otras cosas a nivel económico, tanto en Casa Rosada como en el Congreso. Y la realidad es que es un proyecto caro, plantea algunas cuestiones ese proyecto que el que lo escucha desde el sentido común puede decir, sí, qué bueno, que
que los adolescentes no pasen por las comisarías, que de hecho es algo desde lo cual desde CENAF, desde la Dirección Penal, venimos trabajando hace bastante. Y justamente como venimos trabajando hace bastante, sabemos que es complejo y bastante inviable si no se invierte presupuestariamente, en principio no solamente desde Nación, también con las provincias. Las provincias hoy no tienen capacidad financiera de poder generar que los adolescentes tengan dispositivos penales especializados que funcionen las 24 horas, los 7 días de la semana, y no creo que este gobierno, por lo que viene invirtiendo en niñez, apueste a eso, digamos. Totalmente. Es más un círculo que quieren generar con ponernos a discutir eso, que realmente la voluntad de generar algo serio. Ahí está. Gabriela, la verdad que un placer, muchísimas gracias, y en cualquier momento volvemos a comunicar, ¿no? Pues seguramente que el gobierno nacional nos va a dar, desgraciadamente, mucha letra para seguir polemizando con todo esto. Bueno, gracias, y estamos a disposición desde la Red Argentina No Baja. Ahí está. La Mañana con Vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar.